3:18 AM. ¿Por qué estoy haciendo esto? Nadie me está obligando, pero tengo que continuar. Siempre he encontrado interesante el estudiar acerca de la vida de personas exitosas. Ya sabes, nombres que hayan resonado en oídos de muchos. No es un secreto que muchas de estas personas contaban con hábitos y rutinas sumamente específicas de las cuales se apoyaban para crear sus obras. Navegando por internet me encontré con un artículo muy interesante el cual hablaba justamente de esto. Contiene 26 rutinas diarias de 26 personajes con precedentes únicos en la historia, desde Leonardo da Vinci hasta Beethoven. Algunas de estas rutinas resultaban ser bastante normales, sin embargo existían otras que eran sumamente particulares. Por ejemplo, la de Franz Kafka. Tan pronto vi esto me dije, tengo que intentarlo. Busco entender cómo es que vivía, y creo que una forma de ver esto más claro es sumergiéndome en su día a día. Así que regresemos un poco en el tiempo. 3 de julio de 1883, Praga, Imperio Austrohúngaro. Nace Franz Kafka. Es el mayor de 6 hermanos en una familia judía. Creció rodeado de una tensa relación con su padre, todo iniciando con su deseo de ser escritor. Estudió la carrera de Derecho, pero no fue sino hasta después de unos años que decidió centrarse en la escritura. A lo largo de su vida publicó un número contado de obras, siendo la más exitosa durante este periodo La Metamorfosis en 1915. Desafortunadamente fallece en junio de 1924, después de 7 años de haber luchado contra la tuberculosis. Sus obras inéditas se siguieron publicando después de su muerte, otorgándole así una gran reputación y definiéndolo como el más profético y perturbador cronista del siglo XX. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, claramente no es un video de cómo convertirte en Franz Kafka. ¿Qué? Todo esto tiene como finalidad entender cómo era su método de trabajo y a través de esta experiencia posiblemente atribuir algo beneficioso a mi creatividad y productividad. Piénsalo, evidentemente él estaba haciendo algo bien. Así que sin nada más que agregar por el momento, acompáñame a lo largo de este video y descubre qué aprendí de haber seguido la rutina diaria de Franz Kafka por 7 días. Bien. Veamos en qué consistía el horario. Comenzaba a escribir durante la noche e incluso en ocasiones hasta las 6 de la mañana. De hecho, en uno de sus diarios confiesa haber escrito su novela La Condena en tan solo una sentada durante la noche. Además, se dice que sufría de ataques de insomnio. Esta es una de las razones por las cuales decidía escribir durante la noche, además de ser uno de los pocos momentos durante el día debido a su empleo. No es algo que hiciera a diario, pero sí habitualmente. Yo tengo toda la intención de llevar esto al extremo, así que yo lo voy a hacer diario. Pasada la noche, finalmente iba a dormir, pero únicamente por 2 horas. Sinceramente, soy lo más alejado de una persona nocturna, así que esto va a ser un gran reto para mí. Al despertarse iba a trabajar por las siguientes horas. Tomaba 1 hora de comida, descansaba unas 4 horas, tomaba una caminata, se relajaba y comenzaba todo de nuevo. Como pueden apreciar, es una locura. No hay manera de que esto salga bien. Bien, estoy tomando en consideración que él iniciaba sus actividades prácticamente la noche anterior. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Planeo fraccionar algunas actividades dentro del periodo de tiempo que tengo, prácticamente las siguientes 6 horas, trabajo creativo, estudio, posiblemente algo de lectura. Además, justo acabo de terminar la planeación de mi semana. Se ve bastante bien, además ya programé recordatorios para no olvidar nada. Posiblemente voy a tener que hacer unos pequeños cambios a lo largo de la semana, pero nada que afecte gravemente al ciclo. Una cosa importante, no tengo idea si él hacía lo mismo los fines de semana. Supongo que no, pero no lo voy a hacer ninguna excepción para mí. En fin, vamos a comenzar con esto. Ok, creo que es momento de compartir algo de las novedades. Hasta el momento todo ha resultado ser muy satisfactorio. He logrado completar cosas que usualmente me tomarían más días a lo largo de la semana. Por otro lado, y justo por esto, me estoy quedando sin cosas que hacer.
y todavía me falta un rato para completar las horas. 3:18 am. Así que no sé, supongo que ya tendré que irme a dormir. No, solo bromeo. La noche aún es joven. Es un día agradable, tuve que salir, así que voy a aprovechar para darles las novedades. Anoche terminé yendo a dormir antes de las 6 de la mañana. ¿Por qué? Si supuestamente no debía ser sino hasta las 6. Yo no soy una persona que se pueda dormir inmediatamente. Me toma tiempo y creo que no soy el único. Además, quería aprovechar al máximo esas 2 horas, ya que únicamente tendría ese tiempo para descansar después de seguir trabajando. A veces llego a ser tan ingenuo. Como era de esperarse, no descansé nada, y siento que no tiene nada que ver con el hecho de haber dormido únicamente 2 horas después de estar activo toda la noche. Sinceramente, el problema tiene que ver con la luz del día. Sé que no hay nada que pueda hacer al respecto, supongo que tendré que acostumbrarme. Además, al final no creo que vaya a importar, porque en el momento en que me sienta sumamente cansado, sé que voy a dormir sin importar nada. En resumen, todo va marchando de acuerdo al plan. La verdad pienso que si sigo siendo igual de constante a lo largo de estos días, voy a tener una semana magnífica. En fin, aún es bastante temprano, tengo que continuar trabajando en algunas cosas. Al parecer esto es todo lo que él hacía durante el día. Hoy es el día 4 de este experimento. Ahorita es un momento en el que debería estar trabajando, pero decidí aprovecharlo para compartir qué ha estado pasando. A lo largo de estos 4 días he intentado seguir la rutina de la mejor manera posible. Sin embargo, se han presentado algunos problemas. La situación principal está en que he tenido que agregar actividades que no están hechas para existir dentro de este horario. Claro que si fuera muy quisquilloso eso no importaría porque buscaría seguir la rutina de la mejor manera posible. Sin embargo, aún así pienso que no es posible seguirla al 100%. Hay cosas que no te puedes saltar durante el día y creo que no puedes planear tu día sin tener ningún tipo de variaciones, aunque sea lo más mínimo. Te tengo una pregunta. ¿Tú vas al súper o a la comer? Así que esto es uno de los problemas que se han presentado. Otro, y esto ya lo había mencionado antes, tiene que ver con el sueño. Los primeros 3 días logré hacerlo relativamente bien, pero al principio del 4.º día, es decir, hoy, empecé a sentirme muy agotado. Ok, una vez más, hora de dormir. No tengo la misma energía y no soy igual de productivo como al principio. Sabía desde un principio en lo que me estaba metiendo, no es como que lo hiciera a ciegas, pero no creí que fuera a ser tan difícil. Hay artículos que dicen que no existe un horario fijo para que una persona duerma. Cada cuerpo es distinto y tienes que escucharlo. Hay personas que posiblemente pueden dormir muchas horas, hay personas que duermen mucho menos. Yo creo estar en el promedio de las personas que duermen a lo máximo 7 horas al día, lo cual respeta perfectamente el horario de Kafka. Él dormía en total 7 horas. La única gran diferencia que existe es que lo hacía en 2 periodos desiguales y lo peor durante el día. Ok, ¿cómo se supone que pueda dormir cuando toda esta cantidad de luz está entrando por la ventana? No lo sé. No creo lograrlo. Así que prácticamente esto ha tenido un efecto negativo en cadena. Otra cosa que he identificado es que paso mucho tiempo solo. Digo, no es como que antes no lo hiciera. Realmente seguimos en una pandemia y no puedes socializar tanto. Pero el hecho de tener un horario tan estricto reduce a únicamente 2 horas el tiempo de socializar, que a decir verdad es muy poco. No sé si alguien actualmente pueda vivir de esa manera, quizá lo haya, pero yo no soy una de esas personas. Pero bueno, al final he seguido la rutina lo más apegado posible, en especial los horarios de sueño, y bueno, supongo que este es en el punto que me encuentro ahorita. Ha pasado oficialmente una semana de este experimento y esto es lo que aprendí. Estoy muy contento por 2 razones. En primera, porque pude terminar el reto y sobre todo porque no tengo que seguir haciéndolo otro día. No me lo tomen a mal, disfruté mucho el proceso, pero hay ciertas razones por las que no seguiría haciéndolo. Gané mucho respeto y admiración por Franz Kafka. Su vida era una locura y los últimos años de su vida resultaban ser muy difíciles. Gracias a haber hecho esto por una semana, creo que puedo entender lo desgastante que resulta ser
un ritmo de vida como este. No está hecho para todos, implicaría sacrificar muchas cosas. Afortunadamente vivo en una época donde la tecnología ha facilitado muchas de las cosas, y saqué provecho de esto, en especial durante las noches cuando me quedaba sin cosas que hacer. Bien, son actualmente las 2:13 de la mañana. Ya que me quedé sin nada que hacer por ahorita, se me acaba de ocurrir algo. Aproveché para ponerme en contacto con amistades que tengo alrededor del mundo y que debido a la diferencia de horario no había podido hacerlo cotidianamente. Привет, Хосе. Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо. Как там дела в Мехико? José, ciao, come stai? Tutto bene? Spero tu stia passando una bella giornata. Así que esto es uno de los grandes beneficios que encontré de estar despierto toda la noche. Por supuesto, esto es algo que en su época no hubiera podido suceder. Tan solo imagina las limitantes que existían, y no significa que no hubiera nada que hacer, pero ciertamente había mucho menos, o quizá diferentes cosas. Todo esto es digno de admirar. También hubo cosas que no pude seguir al pie de la letra, pero nunca dejé de intentarlo. Entonces, ¿con qué me quedo? Me hizo valorar la importancia de la disciplina. El haber contado con horarios específicos para hacer ciertas actividades logró que mi productividad se incrementara al máximo. En definitiva, esto es algo que voy a buscar atribuir a mi vida, de alguna forma. Sin duda, la experiencia es por mucho mejor que cualquier cosa tangible. No podría decir que recomiendo hacer algo como esto, pero sin duda, el intentar cosas nuevas siempre puede traer un beneficio a tu vida. Si llegaste hasta esta parte, te agradezco mucho. Espero lo hayas disfrutado, fue un experimento muy interesante y además espero haber podido plasmar de la mejor manera mi experiencia a través de este video. No me quiero ir sin antes recordarte algunas maneras en que puedes apoyar el crecimiento de este canal. Puedes dejarme saber si te gustó este video, por supuesto tu suscripción es sumamente valiosa. De nuevo, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos muy pronto.